Tras la noticia, con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso de nuestra segunda media hora para traerse la noticia, donde quiero darle la bienvenida a nuestro amigo politólogo, nuestro gurú de Cuba, de Tras la noticia, el doctor Julio Schilling, politólogo y director de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, ¿cómo andas? Buenas tardes, querida Cari, y siempre un placer estar contigo y sobre todo en este programa Tras la Noticia tan importante y relevante en Cuba y en el mundo, sobre todo en estos momentos. Y déjame decirte que tienes muchos seguidores porque los viernes cuando hacemos el programa, que se hace el post en las páginas de Facebook y en Patria de Martí, pues indudablemente tiene muchas reproducciones. Ahora bien, vamos a lo que nos toca, porque Rusia quiere producir en Cuba su fármaco contra el COVID-19. El Fondo de Inversiones Directas de Rusia asegura que mantiene contactos con La Habana para lograr un acuerdo de producir en Cuba el fármaco antiviral Avifavir. A ver, de acuerdo con Kirill Dmitriev, jefe de este tipo de fondo de inversiones directas de Rusia, Cuba tiene una farmacéutica muy fuerte. Dame tu criterio en cuanto a esto. Mira, hay dos lados de la noticia, de esta misma noticia, en otras palabras, dos interesantes bifurcaciones que al final tienen la misma raíz, o sea, laboratorios en los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, se han quejado enormemente del hecho de que el espionaje ruso pues está tratando de robar las investigaciones que se están llevando a cabo con respecto a buscar una vacuna para el virus de China comunista. Pero el problema es que en los Estados Unidos, igual que Gran Bretaña y Canadá, países libres, democráticos, no los están desarrollando centros militares ni instituciones paramilitares, sino en universidades. En las universidades, pues, típicamente lo que buscan compartir información, o sea, aplican el método científico que requiere para funcionar de verdad un ámbito de libertad. En fin, los rusos, que no son los únicos, China comunista, pues también está en esa carrera, pues lanzan un espionaje para ver si pueden, ya que no poseen los recursos para ellos mismos en esas investigaciones, para producir la vacuna, que sería una bonanza económica para el que la desarrolle. Entonces, pues, los rusos se han lanzado a tratar de precisamente hackear, entrar en los centros de la universidad para la información. Ahora viene la parte de Cuba comunista. Esto es algo que Cuba comunista lo ha estado haciendo siempre. En otras palabras, una de las lamentables razones por las cuales están en el poder es por la gran campaña de espionaje que han llevado desde el 1 de enero de 1959 a través del mundo, y entre lo que buscan en esas campañas es la transferencia, el robo de información intelectual, de información privilegiada para poder permanecer en el poder y poder, en efecto, vender esa información a otros que están dispuestos, otros actores perversos en el mundo que están dispuestos a pagarlo. Pues esta alianza de Rusia, este interés de ir a Cuba comunista y en conjunto formar estas elaboraciones, pertenece a esa atracción, el acercamiento para ver qué tiene el espionaje castrocomunista, qué frutos han logrado, y en unión a los rusos, lo que ellos han podido obtener, ver qué pueden hacer, no con la intención de salvar vidas en el mundo, ni nada de eso, por supuesto que no, sino lo que esto podría representar en términos de una entrada de dinero, no solo para Cuba, sino también para el régimen dictatorial de Putin. Bueno, indudablemente que en la realidad el coronavirus le ha venido como anillo al dedo a Cuba para de una forma sutil y volver a implementar el programa de médicos trabajando en el exterior
por mísero salario en combinación y con el patrocinio, aún bajo investigación de la Organización Panamericana de la Salud. Pero ¿a dónde tú crees que pueda llegar esto que estamos hablando? Cuando ya tanto el gobierno británico como Canadá y Estados Unidos acusan a Rusia de intentar robar las investigaciones para la vacuna del coronavirus. Y esto, pues, indudablemente ha sido denunciado. O sea, en ese momento están entre la espada y la pared. Después de esto, ¿tú crees que ellos puedan seguir tratando de crear este tipo de vacuna en Cuba, donde no se sabe el índice de coronavirus que hay y si ellos tienen facilidades para crear una vacuna para el exterior? Pues primero debían tratar de introducirla para que los cubanos salvaran sus vidas del riesgo de esta pandemia. Mira, Cari, no es ningún secreto que el castrocomunismo ha invertido enormes dinero, recursos en el pueblo de Cuba, en el desarrollo de la biotecnología, pero cuando miramos los frutos de esa inversión, básicamente es raquítica, es inexistente, no equivale a esa inversión que ha llevado a muchas personas a llegar a la conclusión que, bueno, lo que se ha estado desarrollando son armas químicas y otras cosas subversivas que bien lo sabremos en una Cuba libre cuando esa información se abre, igual que se ha abierto con la caída del comunismo soviético. Pero en este momento es desesperación económica de parte de Cuba comunista y de Rusia, por la sencilla razón de que lamentablemente para ellos, en otras palabras, a gran pesar del despotismo cubano y ruso, la actual administración los tiene bien en la mira y han estado aplicando medidas que les han coartado la entrada de divisas extraordinariamente. Rusia, que la venta el precio de la energía, del petróleo, le producía una gran entrada de dinero con los precios de petróleo tan bajos, pues se está sintiendo enormemente sus aprietos económicos. En Cuba comunista ni hablar, porque la transferencia de riqueza de la nación cubana exiliada a la nación cautiva básicamente se ha detenido enormemente. El turismo, que era otra fuente de ingreso, está muerto, y a lo que tú te refieres, que sin duda es un escándalo vergonzoso, el neoesclavismo del siglo XXI que ejerce el castrocomunismo con su sector médico arrendando como esclavos ese servicio, pues se ha visto con una gran frustración, porque a los Estados Unidos salirse a la Organización Mundial de Salud, y salirse, estamos hablando no más dinero para ahí, sino de dinero mandado a otras instituciones, era una esperanza de regímenes como el castrocomunista de que eventualmente iba a haber algún tipo de indemnización, de remuneración mundial para una repartición de riqueza con el fin de, con la excusa de la pandemia comunista china, el efecto que ha tenido la economía del mundo entero. Eso ha sido la esperanza, pero eso ya no se visibiliza, porque a los Estados Unidos salirse de eso, y es más, responsabilizar a China comunista y tomar esa actitud que vemos cada vez más creciente, y no solo los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, otros países que legítimamente están considerando en numerosos tribunales internacionales presentar cargos contra China, pues naturalmente esto no es buena noticia para el régimen castrista. Y esto es pero tampoco es buena noticia las declaraciones de Bolton en España, que de acuerdo con el diario ABC, pues ha dicho que España no quiso tomar la iniciativa para contribuir a la salida de Nicolás Maduro, y el factor clave de la supervivencia del régimen chavista es la presencia de tropas y de inteligencia de Cuba. Esto ha dicho Bolton, el ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y desde luego
Esto pues a pesar de que fue una entrevista con el ABC de España, pues la ha reproducido en decenas de publicaciones y a pesar de los desencuentros que él ha tenido con el presidente Donald Trump, no sigue quitando el renglón de cómo Cuba maneja de la punta al cabo todo lo que es desde la economía, la inteligencia, la infraestructura y el espionaje en, ni más ni menos, que en la región a través de Venezuela. Correcto, correcto. Y no solo eso, mira, más allá que sin duda de la parte triste de lo que ha ocurrido con el señor Bolton, nos deja destapado para cualquiera que tuviera duda que la intención de los Estados Unidos bajo esta administración, con una programación de liberación para Venezuela, de liberación tentativa para Cuba, es real. O sea, el hecho de que la inteligencia castrista haya podido maniobrar dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela y la penetración que tienen en la oposición venezolana, pues que eso haya evitado en este instante una liberación de Venezuela, no quita el hecho de que es un persistente objetivo de esta administración de buscar la liberación y la ampliación de la democracia en este continente. El claro señalamiento del vínculo entre el narcotráfico, Cari, y el régimen de Maduro y el castrocomunismo de una forma indirecta, aunque directa, porque lo tiene claro esta administración y el mundo entero que quien manda es La Habana, pues entonces eso los tiene sumamente preocupados por las medidas protectivas que los Estados Unidos ha estado tomando para frustrar esa entrada de dinero del narcotráfico por vía de los carteles de México y que involucra directamente al régimen dictatorial de Maduro y por supuesto al castrocomunismo. Entonces, yo creo que en eso queda claro y eso sí es una preocupación porque no es que eso ha cambiado. Hay que entender, Cari, eso tú lo sabes bien, lo que representa la aplicación de la ley Helms-Burton, el título 3 y 4, después de tantos años, al fin, ¿no verdad?, implementado. Eso ha tenido consecuencias extraordinarias en cuanto a inversiones que pensaban ir y desaparecieron. Cuando le añades todos estos otros factores que para el castrocomunismo tiene nombre y apellido claro de quién es el responsable, Donald Trump, pues naturalmente que la inquietud y la molestia sigue a pesar de una determinada victoria que se pueden anotar de que tristemente Venezuela no es libre hoy. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por haber hecho ese análisis tan sumamente perfilado sobre estos temas de interés para la nación cubana y sobre todo para los que están escuchando este programa dentro y fuera del territorio nacional. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo, Cari. Gracias a ti. Igualmente para ti.